Y la próxima semana Argentina tiene compromisos de pago con el Fondo Monetario Internacional, a la espera de ver si justamente llegan esos dólares para poder cumplir con ese compromiso. Y mientras también el Fondo Monetario Internacional, como analizábamos recién con Ariel Maciel, observa muy de cerca lo que está pasando, ¿no?, con este debate por el proyecto de ley Ómnibus. Vamos a conversar con Pedro Ciaba Serrate. Él es economista del SEMA y jefe de estrategia, y nos vamos a meter, Pedro, ¿cómo estás? Buen día, en este tema. ¿Qué tal, Bueno, en Rocío? una ¿Cómo estás? jornada, además, ¿no?, donde el FMI tiene muchas cosas para mirar en la portada de los medios argentinos. Sí, claro que sí. Y como vos decías, Rocío, ahora arrancan los compromisos que tiene que afrontar la Argentina, algo que, dicho sea de paso, ya está contemplado dentro del último acuerdo que se alcanzó hace 2 semanas. O sea, la Argentina va a contar con los fondos para afrontar estos pagos, por lo menos todos hasta abril. Y el fondo, como vos decís, está también evaluando, monitoreando, viendo cómo va funcionando, cómo van desarrollándose los hechos también en el Congreso con la ley Ómnibus, que bueno, parece que hoy nos enteramos un poco por los medios que probablemente se postergue el inicio del debate a la semana que viene, en Ujú. una negociación candente, importante, donde el oficialismo necesita aprobar esa ley, sabe que sin aprobar la ley como está el dictamen va a tener que ajustar más en algunos otros rubros. Es una negociación constante con los gobernadores piden que no se les incrementen las retenciones. Si el gobierno no hace eso, va a tener que probablemente recortarles más transferencias a las provincias. Es parte, me parece, de un proceso de negociación típico de un gobierno que está dentro de una coalición y que, por supuesto, no está gobernando en mayoría en las cámaras del Ujú. Congreso. Bueno, respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, tuvimos ese viaje, ¿no?, que realizaron algunos representantes. Allí un principio de acuerdo. Falta todavía una parte burocrática. Pedro, hablemos justamente de Claro que sí. eso, porque también es importante pensar que aún no hay fecha para que se termine de firmar según el proceso que requiere el propio FMI, y qué podría complicar en ese sentido, ¿no?, que Argentina, que eso no se haga pronto, ¿no?, o incluso con el periodo que tal vez el presidente y también su círculo más cercano espera se haga. Existe el viejo dicho de si te debo $1 tengo un problema, si te debo $1.000.000 el problema lo tenés vos. Y lamentablemente, bueno, la situación ha llevado al Fondo Monetario Internacional, que también depende un poco de lo que haga Argentina, ¿no? Y la realidad es que el Fondo Monetario Internacional tampoco puede cortarse absolutamente solo. Entonces, en esta dinámica, me parece que igualmente el tono de las últimas 2 semanas, después del principio de acuerdo, ha sido muy constructivo. Esto, obviamente, como vos decís, Rocío, lo tiene que aprobar todavía el board. Hay que definir muchos detalles, especialmente en referencia a las metas que hay. El fondo ya dijo que probablemente tome lo que es la meta fiscal del equipo económico de Milei, que plantea llegar al equilibrio financiero el año que viene, o sea, poder cumplir no solamente el resultado primario de los ingresos contra los gastos corrientes, sino también todo lo que es el pago de intereses, que es una meta ambiciosa, eventualmente plausible, si se van Sí. haciendo todas las cosas que el gobierno propone. Por el otro lado, también la meta de acumulación de reservas, Ujú. ahí quizás un poco más osada. Me parece que plantea la necesidad de una unificación, sino acumular esos $10.000 millones, más afrontar todos los pagos que tiene el soberano en julio, que empieza a pagar capital el bono 2030, y también toda la demanda de dólares que van a tener las provincias, diferentes corporativos, etcétera. Para poder lograr esa meta y poder cumplir con todos los pagos financieros que tienen los agentes que trabajan en el país, me parece que va a necesitar eventualmente una normalización, una unificación, para que el Banco Central pueda volver a acumular reservas de una cosecha que por el Claro. momento, mirando todas las estimaciones, y más allá de que falte un poco de humedad todavía en el suelo, parece que va a ser muy buena y que puede tener una mejora marginal respecto a la campaña pasada de entre 10.000, 11.500 millones de dólares. En ese contexto, Pedro, ¿qué tan viable te parece que se levante del cepo en el primer semestre del año, ¿no?, que eran por lo menos las intenciones que habían dicho, digo, los propios representantes del gobierno de Javier Milei? Tal cual, Rocío. Me parece que eso hoy en día el mercado está pensando que se posterga. En las últimas semanas me parece que eso es lo que hemos visto un poco en el mercado de pesos, en el mercado de alternativas dólar link.
El aumento de la brecha generalmente hace que haya más demanda en activos que ajustan por el tipo de cambio oficial, porque los importadores, la gente que tiene que cubrirse respecto al tipo de cambio oficial, necesita tomar herramientas de cobertura. Y hemos visto demanda en activos de dólar link en los últimos 3 semanas, podemos decir claramente, quizás en la última ya un poquitito más suave, pero lo más llamativo de todo es cómo ha sido esa demanda, cómo fue cambiando esa curva. ¿Por qué? Pues en su momento había muchísima demanda por el bono que vencía el 30 de abril, lo cual obviamente el importador siempre quiere estar cubierto, o sea, quiere comprar un instrumento que venza capaz después de donde se espera el salto del tipo de cambio, la normalización, como decíamos. Y en realidad lo que pasó en las últimas 3 semanas es que relativamente estuvo mucho más flojo el bono corto respecto a los bonos largos. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, la propia curva de coberturas dólar link en el mercado secundario lo que te está mostrando es que el mercado piensa que eso se va a retrasar, que es un poco lo que vos decías, lo que planteabas recién, Rocío. Probablemente antes se pensaba de que esa eventual unificación, normalización podía llegar al comienzo de la cosecha gruesa. Ahora yo creo que se está postergando el evento potencial más hacia el final del primer semestre o al inicio del primer semestre, como vos bien decías. Bueno, y poniéndolo en duda todavía, ¿no? Con este contexto más amplio que dábamos. El otro gran tema para el gobierno y para el mercado es qué va a pasar con el tipo de cambio oficial, ¿no? Entendiendo también que de cara a marzo la cifra va a tener que ser sí o sí competitiva, porque si no los dólares del campo no van a ingresar. En este contexto, con estos niveles de brecha también, ¿cómo ves lo que pudiera llegar a suceder, no? Y también con la inflación, digo, muy atrás, muy por encima, ¿no?, del crawling peg. Es muy interesante lo que vos decís, Rocío, porque efectivamente una brecha que va aumentando va en contra de la idea de la acumulación de reservas del Banco Central, va en contra del incentivo de los exportadores de liquidar eventualmente el producto y que entonces el Banco Central pueda ir obteniendo esos dólares. ¿Cuál es el punto acá importante? O por lo menos, ¿qué es lo que está mirando el mercado? El mercado de futuros del ROFEX lo que está planteando es, como decís vos, que a partir de marzo ya no le vamos a creer más al Banco Central de que puede mantener el ritmo de la devaluación en el 2%. ¿Por qué? Porque la inflación, por más que venga o vayamos viendo un sendero de descenso paulatino, que eventualmente va a tener algún tipo de salto si hay sinceramientos de tarifas, especialmente la de electricidad, o eventualmente, como vos decís, una aceleración del crawling peg, que según el mercado de ROFEX debería comenzar en marzo. Alrededor del 11,5%, abril está preciando un 12% más o menos de crawling peg esperado, ¿no? Mirando... ¿No sería entonces, Pedro, una devaluación, digo, sería como acelerar esos porcentajes pequeños, pero no sería una devaluación tan importante como fue la última, ¿no? O la anterior, digo, ¿no? No sería de un 20% o de un 100% como ocurrió en las últimas dos ocasiones. Totalmente. Por el momento el mercado de ROFEX no está esperando un salto específico. Por supuesto también eso va a depender, y mirando ya para adelante, obviamente va a depender muchísimo de la magnitud de la brecha, que ayer cerró alrededor del 58%, con un contado con liqui libre alrededor de los 1.305 pesos. Eso naturalmente ha ido aumentando la brecha. También hubo factores que juegan a favor de eso. Pensás que la brecha era muy baja en diciembre, pero porque también había una gran liquidación de la campaña fina. Claro. Eso por el programa 80-20 hacía que 80% fuera el tipo de cambio oficial, pero 20% al contado con liqui, lo cual generaba oferta y lo mantenía relativamente calmo. También que diciembre es un mes de demanda de dinero estacionalmente alto, pero a finales de enero empieza a bajar eso y en febrero se desploma. Con lo cual, mirando para adelante, me parece que hay más de un factor que indican que febrero va a ser un mes movido para el tipo de cambio y que probablemente la brecha se pueda mantener en estos niveles, que en relación a diciembre parecen elevados, e incluso quizás aumentarse un poquito. Antes de despedirte, te quiero preguntar por qué podría llegar a suceder, ¿no? En marzo, justamente cuando necesiten, el gobierno necesite esos dólares en definitiva. ¿Se te ocurre que podría haber un nuevo desdoblamiento cambiario o que se va a mantener este esquema? Pensando en que incluso, ¿no?, si esta devaluación se haría sobre estos meses de un 2%, un 11%, digo, ¿ese tipo de cambio te pareciera que sigue siendo competitivo para ese sector o van a tener que ofrecer algo más justamente para que esos dólares puedan ingresar?
Yo sinceramente no imagino un cambio del esquema actual. Me parece que es un esquema que no es solamente enfocado en lo cambiario, sino también está muy enfocado en lo que el presidente dijo que era fundamental antes de abrir el cepo, que era ir solucionando en su momento lo que se decía la bola del ELIX, el cuasi fiscal, Ujú. etcétera. Y eso ha tenido parte de solución, si uno quiere, un poco más dura, que es la licuación en teoría, o sea, la inflación por arriba, muy por arriba de lo que son las tasas de interés, y por el otro lado, y hoy vamos a tener novedades al respecto, un swap o una rotación desde pasivos que son de muy corto plazo del central a pasivos de más largo, especialmente para una aplicación específica que ha generado muchísimo ruido en el tiempo, que es la bola de la deuda con importadores. Claro. En ese sentido, hoy hay licitación del Bopreal, que hasta este momento ha ido generando algo de adhesión, pero probablemente entre hoy y la semana que Ujú. viene, que ya es la última antes de que se licite con el impuesto país, vamos a ver más adhesión probablemente. Ha habido mejoras en la cuestión operativa, ha habido mejoras en el precio, ahora hay un mercado secundario con bastante profundidad. Por eso a nosotros nos parece que va a tener más adhesión estas últimas 2 semanas, y el Bopreal también te ayuda a tratar de ir suavizando esa bola de pesos, esa demanda reprimida de contado con liqui. Por eso me parece que el gobierno y el equipo económico está enfocado también tratar de ir eliminando los pesos o esterilizándolos a plazos más largos. Eventualmente yo creo que cuando estén un poco más confiados de que en ese frente están mejor y que eventualmente la parte de la gobernabilidad, la parte de pasar las leyes, hay que ver qué le pasa a la ley ómnibus, cómo se trata el DNU en marzo. Si empieza también a dar buenas señales la parte legislativa, yo creo que vamos a ir directamente, eventualmente, a un esquema más de normalización. Por eso quizás no estoy tan cerca de la teoría de un gris en el medio. Claro. Bueno, Pedro, te agradecemos mucho el contacto.